Tacuara Mansión, de Horacio Quiroga. Tacuara Mansión Horacio Quiroga. Cuento. Frente al rancho de Don Juan Brown, en Misiones, se levanta un árbol de gran diámetro y ramas retorcidas, que presta a aquel frondosísimo amparo. Bajo este árbol murió, mientras esperaba el día para irse a su casa, Santiago Rivet, en circunstancias bastante singulares para que merezcan ser contadas. Misiones, colocada a la vera de un bosque que comienza allí y termina en el Amazonas, guarece a una serie de tipos a quienes podría lógicamente imputarse cualquier cosa menos el ser aburridos. La vida más desprovista de interés al norte de Posadas, encierra 2 o 3 pequeñas epopeyas de trabajo o de carácter, sino de sangre. Pues bien se comprende que no son tímidos gatitos de civilización los tipos que del primer chapuzón o en el reflujo final de sus vidas han ido a encallar allá, sin alcanzar los contornos pintorescos de un Jopedro, por ser otros los tiempos y otro el carácter del personaje. Don Juan Brown merece mención especial entre los tipos de aquel ambiente. Brown era argentino y totalmente criollo, a despecho de una gran reserva británica. Había cursado en La Plata 2 o 3 brillantes años de ingeniería. Un día, sin que sepamos por qué, cortó sus estudios y derivó hasta Misiones. Creo haberle oído decir que llegó a Ibiza-Romí por un par de horas, asunto de ver las ruinas. Mandó más tarde buscar sus valijas a Posadas para quedarse 2 días más, y allí lo encontré yo 15 años después, sin que en todo ese tiempo hubiera abandonado una sola hora el lugar. No le interesaba mayormente el país. Se quedaba allí, simplemente por no valer sin duda la pena hacer otra cosa. Era un hombre joven todavía, grueso y más que grueso muy alto, pues pesaba 100 kilos. Cuando galopaba por excepción era fama que se veía al caballo doblarse por el espinazo, y a don Juan sostenerlo con los pies en tierra. En relación con su grave empaque, don Juan era poco amigo de palabras. Su rostro ancho y rapado bajo un largo pelo hacia atrás, recordaba bastante al de un tribuno del 93. Respiraba con cierta dificultad, a causa de su corpulencia. Cenaba siempre a las 4 de la tarde, y al anochecer llegaba infaliblemente al bar, fuere el tiempo que hubiere, al paso de su heroico caballito, para retirarse también infaliblemente el último de todos. Se le llamaba don Juan a secas, e inspiraba tanto respeto su volumen como su carácter. He aquí 2 muestras de ese raro carácter. Cierta noche, jugando al truco con el juez de paz de entonces, el juez se vio en mal trance e intentó una trampa. Don Juan miró a su adversario sin decir palabra, y prosiguió jugando. Alentado el mestizo, y como la suerte continuara favoreciendo a don Juan, tentó una nueva trampa. Juan Brown echó una ojeada a las cartas, dijo tranquilo al juez. Hiciste trampa de nuevo. Da las cartas otra vez. Disculpas efusivas del mestizo, y nueva reincidencia. Con igual calma, don Juan le advirtió. Has vuelto a hacer trampa. Da las cartas de nuevo. Cierta noche, durante una partida de ajedrez, se le cayó a don Juan el revólver, y el tiro partió.
Brown recogió su revólver sin decir una palabra y prosiguió jugando, ante los bulliciosos comentarios de los contertulios, cada uno de los cuales, por lo menos, creía haber recibido la bala. Solo al final se supo que quien la había recibido en una pierna, era el mismo don Juan. Brown vivía solo en Tacuara Mansión, así llamada porque estaba en verdad construida de caña tacuara, y por otro malicioso motivo. Servíale de cocinero un húngaro de mirada muy dura y abierta, y que parecía echar las palabras en explosiones a través de los dientes. Veneraba a don Juan, el cual, por su parte, apenas le dirigía la palabra. Final de este carácter. Muchos años después, cuando en Ibizaromi hubo un piano, se supo recién entonces que don Juan era un eximio ejecutante. Lo más particular de don Juan Brown, sin embargo, eran las relaciones que cultivaba con Monsieur Rivet, llamado oficialmente Santiago Guido Luciano María Rivet. Era este un perfecto ex-hombre, arrojado hasta Ibizaromi por la última oleada de su vida. Llegado al país 20 años atrás, y con muy brillante actuación luego en la dirección técnica de una destilería de Tucumán, redujo poco a poco el límite de sus actividades intelectuales, hasta encallar por fin en Ibizaromi, en carácter de despojo humano. Nada sabemos de su llegada allá. Un crepúsculo, sentados a las puertas del bar, lo vimos desembocar del monte de las ruinas en compañía de Luiser, un mecánico manco, tan pobre como alegre, y que decía siempre no faltarle nada a pesar de que le faltaba un brazo. En esos momentos el optimista sujeto se ocupaba de la destilación de hojas de naranjo, en el alambique más original que darse pueda. Ya volveremos sobre esta fase suya. Pero en aquellos instantes de fiebre destilatoria la llegada de un químico industrial de la talla de Rivet fue un latigazo de excitación para las fantasías del pobre manco. Él nos informó de la personalidad de Monsieur Rivet, presentándolo un sábado de noche en el bar, que desde entonces honró con su presencia. Monsieur Rivet era un hombrecillo diminuto, muy flaco, y que los domingos se peinaba el cabello en dos grasientas ondas a ambos lados de la frente. Entre sus barbas siempre sin afeitar pero nunca largas, tendíanse constantemente adelante sus labios en un profundo desprecio por todos, y en particular por los doctores de Ibizaromi. El más discreto ensayo de sapecadoras y secadoras de hierba mate que se comentaba en el bar, apenas arrancaba al químico otra cosa que salivazos de desprecio, y frases entrecortadas. TZSHI. Doctorcito si no saben nada y TZSHI. Porquería y... Desde todos o casi todos los puntos de vista, nuestro hombre era el polo opuesto del impasible Juan Brown. Y nada decimos de la corpulencia de ambos, por cuanto nunca llegó a verse en boliche alguno del Alto Paraná, ser de hombros más angostos y flacura más raquítica que la de Monsieur Rivet. Aunque esto solo llegamos a apreciarlo en forma la noche del domingo en que el químico hizo su entrada en el bar vestido con un flamante trajecito negro de adolescente, aún angosto de espalda y piernas para él mismo. Pero Rivet parecía orgulloso de él, y solo se lo ponía los sábados y domingos de noche.
El bar de que hemos hecho referencia era un pequeño hotel para refrigerio de los turistas que llegaban en invierno hasta Ibiza-Romí a visitar las famosas ruinas jesuíticas, y que después de almorzar proseguían viaje hasta el Iguazú, o regresaban a Posadas. En el resto de las horas, el bar nos pertenecía. Servía de infalible punto de reunión a los pobladores con alguna cultura de Ibiza-Romí. 17 en total. Y era una de las mayores curiosidades en aquella amalgama de fronterizos del bosque, el que los 17 jugaran al ajedrez, y bien. De modo que la tertulia desarrollábase a veces en silencio entre espaldas dobladas sobre 5 o 6 tableros, entre sujetos la mitad de los cuales no podían concluir de firmar sin secarse 2 o 3 veces la mano. A las 12 de la noche el bar quedaba desierto, salvo las ocasiones en que don Juan había pasado toda la mañana y toda la tarde de espaldas al mostrador de todos los boliches de Ibiza-Romí. Don Juan era entonces inconmovible. Malas noches estas para el barman, pues Brown poseía la más sólida cabeza del país. Recostado al despacho de bebidas, veía pasar las horas una tras otra, sin moverse ni oír al barman, que para advertir a don Juan salía cada instante afuera a pronosticar lluvia. Como Monsieur Rivet demostraba a su vez una gran resistencia, pronto llegaron el ex ingeniero y el ex químico a encontrarse en frecuentes vis-a-vis. No vaya a creerse, sin embargo, que esta común finalidad y fin de vida hubiera creado el menor asomo de amistad entre ellos. Don Juan, en pos de un buenas noches, más indicado que dicho, no volvía a acordarse para nada de su compañero. M. Rivet, por su parte, no disminuía en honor de Juan Brown el desprecio que le inspiraban los doctores de Ibiza-Romí, entre los cuales contaba naturalmente a don Juan. Pasaban la noche juntos y solos, y a veces proseguían la mañana entera en el primer boliche abierto. Pero sin mirarse siquiera. Estos originales encuentros se tornaron más frecuentes al mediar el invierno, en que el socio de Rivet emprendió la fabricación de alcohol de naranja, bajo la dirección del químico. Concluida esta empresa con la catástrofe de que damos cuenta en otro relato, Rivet concurrió todas las noches al bar, con su esbeltito traje negro. Y como don Juan pasaba en esos momentos por una de sus malas crisis, tuvieron ambos ocasión de celebrar vis-a-vis fantásticos, hasta llegar al último, que fue el decisivo. Por las razones antedichas y el manifiesto lucro que el dueño del bar obtenía con ellas, este pasaba las noches en blanco, sin otra ocupación que atender los vasos de los dos socios, y cargar de nuevo la lámpara de alcohol. Frío, habrá que suponerlo en esas crudas noches de junio. Por ello el bolichero se rindió una noche, y después de confiar a la honorabilidad de Brown el resto de la damajona de caña, se fue a acostar. De más está decir que Brown era únicamente quien respondía de estos gastos a dúo. Don Juan, pues, y Monsieur Rivet quedaron solos a las 2 de la mañana, el primero en su lugar habitual, duro e impasible como siempre, y el químico paseando agitado con la frente en sudor, mientras afuera caía una cortante helada. Durante 2 horas no hubo novedad alguna. Pero al dar las 3, la damajona se vació.
Ambos lo advirtieron, y por un largo rato los ojos globosos y muertos de don Juan se fijaron en el vacío delante de él. Al fin, volviéndose a medias, echó una ojeada a la damajona agotada, y recuperó tras ella su pose. Otro largo rato transcurrió y de nuevo volvióse a observar el recipiente. Cogiéndolo por fin, lo mantuvo boca abajo sobre el zinc. Nada. Ni una gota. Una crisis de dipsomanía puede ser derivada con lo que se quiera, menos con la brusca supresión de la droga. De vez en cuando, y a las puertas mismas del bar, rompía el canto estridente de un gallo, que hacía resoplar a Juan Brown, y perder el compás de su marcha a Rivet. Al final, el gallo desató la lengua del químico en improperios pastosos contra los doctorcitos. Don Juan no prestaba a su cháchara convulsiva la menor atención. Pero ante el constante porquería y no saben nada y del exquímico, Juan Brown volvió a él sus pesados ojos, y le dijo: ¿Y vos qué sabes? Rivet, al trote y salivando, se lanzó entonces en insultos del mismo jez contra don Juan, quien lo siguió obstinadamente con los ojos. Al fin resopló, apartando de nuevo la vista. Francés del diablo. Y la situación, sin embargo, se volvió intolerable. La mirada de don Juan, fija desde hacía rato en la lámpara, cayó por fin de costado sobre su socio. Vos que sabés de todo, industrial, y se puede tomar el alcohol carburado. Alcohol. La sola palabra sofocó, como un soplo de fuego, la irritación de Rivet. Tartamudeó, contemplando la lámpara. Carburado y TZSHI. Porquería y bencinas y piridinas y TZSHI. Se puede tomar. No bastó más. Los socios encendieron una vela, vertieron en la damajona el alcohol con el mismo pestilente embudo, y ambos volvieron a la vida. El alcohol carburado no es una bebida para seres humanos. Cuando hubieron vaciado la damajona hasta la última gota, don Juan perdió por primera vez en la vida su impasible línea, y cayó. Se desplomó como un elefante en la silla. Rivet sudaba hasta las mechas del cabello, y no podía arrancarse de la baranda del billar. Vamos, le dijo don Juan, arrastrando consigo a Rivet, que resistía. Brown logró cinchar su caballo, pudo izar al químico a la grupa, y a las 3 de la mañana partieron del bar al paso del flete de Brown, que siendo capaz de trotar con 100 kilos encima, bien podía caminar cargado con 140. La noche, muy fría y clara, debía estar ya velada de neblina en la cuenca de las vertientes. En efecto, apenas a la vista del valle del Yabebirí, pudieron ver la bruma, acostada desde temprano a lo largo del río, ascender desflecada en jirones por la falda de la serranía. Más en lo hondo aún, el bosque tibio debía estar ya blanco de vapores. Fue lo que aconteció. Los viajeros tropezaron de pronto con el monte, cuando debían estar ya en Tacuara Mansión. El caballo, fatigado, se resistía a abandonar el lugar. Don Juan volvió grupa, y un rato después tenían de nuevo el bosque por delante. Perdidos, y pensó don Juan, castañeteando a pesar suyo, pues aun cuando la cerrazón impedía la helada, el frío no mordía menos. Tomó otro rumbo,
confiando esta vez en el caballo. Bajo su saco de astracán, Brown se sentía empapado en sudor de hielo. El químico, más lesionado, bailoteaba en ancas de un lado para otro, inconsciente del todo. El monte los detuvo de nuevo. Don Juan consideró entonces que había hecho cuanto era posible para llegar a su casa. Allí mismo ató su caballo en el primer árbol, y tendiendo a Rivet al lado suyo se acostó al pie de aquel. El químico, muy encogido, había doblado las rodillas hasta el pecho, y temblaba sin tregua. No ocupaba más espacio que una criatura, y eso, flaca. Don Juan lo contempló un momento, y encogiéndose ligeramente de hombros, apartó de sí el mandil que se había echado encima, y cubrió con él a Rivet, hecho lo cual, se tendió de espaldas sobre el pasto de hielo. Cuando volvió en sí, el sol estaba ya muy alto. Y a 10 metros de ellos, su propia casa. Lo que había pasado era muy sencillo. Ni un solo momento se habían extraviado la noche anterior. El caballo habíase detenido la primera vez y todas ante el gran árbol de Tacuara Mansión, que el alcohol de lámparas y la niebla habían impedido ver a su dueño. Las marchas y contramarchas, al parecer interminables, habíanse concretado a sencillos rodeos alrededor del árbol familiar. De cualquier modo, acababan de ser descubiertos por el húngaro de Don Juan. Entre ambos transportaron al rancho a Monsieur Rivet, en la misma postura de niño con frío en que había muerto. Juan Brown, por su parte, y a pesar de los porrones calientes, no pudo dormirse en largo tiempo, calculando obstinadamente, ante su tabique de cedro, el número de tablas que necesitaría el cajón de su socio. Y a la mañana siguiente las vecinas del pedregoso camino del Llavevidí oyeron desde lejos y vieron pasar el saltarín carrito de ruedas macizas, y seguido a prisa por el manco, que se llevaba los restos del difunto químico. Maltrecho a pesar de su enorme resistencia, don Juan no abandonó en 10 días Tacuara Mansión. No faltó sin embargo quien fuera a informarse de lo que había pasado, so pretexto de consolar a don Juan y de cantar aleluyas al ilustre químico fallecido. Don Juan le dejó hablar sin interrumpirlo. Al fin, ante nuevas loas al intelectual desterrado en país salvaje que acababa de morir, don Juan se encogió de hombros. Gringo de porquería, y murmuró apartando la vista. Y esta fue toda la oración fúnebre de Monsieur Rivet. Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo.